primera conversación, está centrada en la perspectiva, la experiencia, la memoria y las lecciones aprendidas por los activismos, ¿no? El activismo feminista, el activismo trans, ¿no? En la lucha por el derecho al aborto en Argentina y con perspectivas generacionales. Primero, agradecer muchísimo la invitación, que me da mucha alegría. Me pidieron un artículo sobre el rol de la campaña por el derecho a decidir. Esto es un lapsus calami, digamos, porque venía escrito, que sin embargo sintetiza el nombre de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sintetiza porque el derecho a decidir sobre el hecho corporal de un embarazo es el eje fundante de nuestro movimiento. Y por eso el tema del aborto cobra el peso de una discusión política relevante para definir el estatus de la ciudadanía de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. El derecho a decidir sobre el embarazo representa el margen de libertad para tomar decisiones sobre ese y otros eventos corporales que implican conflicto con los estereotipos de género binarios heterosexuales naturalizados. La ecuación si mujer, luego madre, es la ecuación en la que se expresa el poder de definición que suelda el género mujer a la fisiología del cuerpo sexuado femenino. Creo que porque la apropiación de la capacidad de gestar es el fundamento del régimen patriarcal, el tema del aborto tiene potencia de subversión y también de convocar a coaliciones de sujetos políticos diversos, de diversas identidades sexogenéricas, étnicas, de clase, de edad, etc. El desarrollo de este propósito de la campaña se hizo a través de distintas formas de militancia, tanto con el cabildeo parlamentario como con un activismo de construcción intersticial en todos los espacios en los que teníamos inserción y de activa producción de saberes y conocimientos prácticos, organizativos y teóricos, a lo que llamamos cabildeo social. Es decir, hay un cabildeo parlamentario y un cabildeo social. Su efecto multiplicador también recibió un nombre. Lo llamamos, entre comillas, despenalización social del aborto. Desde una figura caleidoscópica multicolor, convocada a unificarse para la legalización del aborto, se construye y surge como acontecimiento político de gran potencia expresiva la síntesis en el pañuelo verde que hoy se extiende más allá de nuestras fronteras y más allá de nuestro foco inicial. Pero no es solo el pañuelo, la forma pañuelo, sino el simple color verde, con una significación que desborda el sentido de defensa del derecho a la libre disposición de los cuerpos de las mujeres y otras identidades sexogenéricas capaces de gestar, para abarcar el rechazo, la desobediencia y la resistencia al orden patriarcal capitalista globalizado bajo el control de la tecnología de la información. Este recorrido histórico-político como movimiento social es objeto de indagaciones y estudios en muchos lugares, como la que estamos realizando hoy aquí en nuestra región y en el mundo. Digamos que es un fenómeno político que ha resultado ser muy original y, en cierto modo, exitoso. La ley se promulgó el 14 de enero del 2021, que es una fecha que entonces condensa en un día, porque ya es efeméride en nuestro país, un proceso que ha durado años, símbolo de una época de acciones encarnadas por miles de activistas de diferentes espacios
territoriales de todos los colores de piel e identidades sexogenéricas de sucesivas generaciones coexistiendo en tiempo presente y multiplicadas en experiencias sin igual, pero insistentes en la singularidad de su repetición. Nunca estuvo más claro para cada una y para el conjunto que lo personal es político, que la solución de los malestares e infortunios personales propios basados en las injusticias sistémicas pasan por remedios colectivos, y que se abre otra etapa para la campaña en este momento. Estamos en la víspera de una plenaria de la campaña. La plenaria es el organismo participativo democrático donde se toman las decisiones de la campaña. Hay una plenaria, suele haber una plenaria anual, en algunos años hubo dos, pero una plenaria anual donde se toman las decisiones estratégicas para cada año, cuáles son las consignas y los ejes y las prioridades para cada año. Es decir, evaluar nuestros resultados y discutir nuevas formas de organización que nos agrupen en torno a esta nueva situación para materializar el aporte de la legalización del aborto voluntario, de la justicia reproductiva, a la vida social democrática. Nuestra relación de autonomía política como movimiento social con un gobierno que ha escuchado y reconocido nuestra demanda y se ha instalado como intérprete, negociador y gestor del conflicto social tramado por la oposición de los sectores religiosos y laicos, conservadores y antidemocráticos, contrarios al derecho al aborto, asociando por parte del gobierno, fue su estrategia, asociando la llamada Ley de los 1000 días, cuyo título es Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, y el número es correlativo de la ley de IVE, y que se votó el mismo día, en la misma sesión parlamentaria, y se aprobó por unanimidad. Es una ley que habilita formas de protección económica, social, educativa, desde el primer momento del embarazo hasta los 3 años de edad de hijas e hijos nacidos de ese embarazo. Y se presenta, tengo mi forma de verlo, es que es una performance estatal del derecho a decidir de las mujeres y gestantes. Se presentó de esa manera. El derecho a decidir es entre una protección de la interrupción del embarazo, muy condicionada, y una protección también condicionada hasta los 3 años de edad de un embarazo que se transforma en maternidad, que también es condicionada y también es parcial y limitada. Es decir, creo que fue la performance de el grado de márgenes de negociación y limitación que puede albergar la política parlamentaria. Se nos abre una nueva etapa de lucha que sabemos asociada y nutrida por los movimientos por el derecho al aborto en Latinoamérica y otros países del mundo, en los que nuestra legalización del aborto voluntario abre un horizonte de optimismo y esperanza en las luchas por ganar igualdad, justicia y reconocimiento para el poder de gestar y de poner seres humanos a vivir en el mundo común. Eso es todo, gracias. Yo nací en Jujuy, es una provincia al norte de Argentina, en la que queda básicamente, para que entienda la gente que no es Argentina, más al norte. Es una provincia también bastante conservadora. Y voy a empezar con una historia. Quizás en algunos de ustedes los conocen, quizás no, pero por las dudas yo voy tirando acá unos datos y van a ir conociendo un poco más en profundidad mientras voy hablando sobre esto. En el año 2014, una joven de 27 años
a Caro 27, bastante joven. Yo, por ejemplo, tengo 24 años, imagínense que no hay mucha diferencia. Una joven argentina también de 27 años acudió a urgencias en un hospital público de la provincia de Tucumán. Tucumán, no sé si hice referencia, pero por las dudas también lo aclaro de nuevo, también se encuentra al norte de Argentina y es una de las provincias territorialmente más chicas de este país, ¿sí? Y bueno, esta joven argentina acudió a urgencias en un hospital público de la provincia de Tucumán por una grave hemorragia vaginal. El médico de la guardia le diagnosticó un aborto espontáneo, pero la joven fue acusada de haberse deshecho del feto en uno de los baños del hospital. La policía, entonces, y principalmente los médicos, al violar el secreto profesional, la policía la detuvo y la justicia, los tribunales de acá la condenaron a 8 años de cárcel por homicidio agravado por el vínculo. Esto fue un proceso totalmente plagado de irregularidades y de actuaciones totalmente cuestionables. Belén pasó más de 2 años presa. Y por suerte, y la verdad es que fue toda una suerte, porque se dio de manera totalmente espontánea, ella tuvo vaya redundancia, la suerte de encontrarse con una defensa feminista que logró su libertad. Su abogada, que fue Soledad Esa, y junto al movimiento de mujeres que también la apoyaron en las calles, lograron que Belén pueda ser absuelta por la Corte Suprema acá de la provincia. Y entonces resulta necesario empezar comentándoles que desde el año 1921, o sea, un siglo, en Argentina se permite el aborto, o mejor dicho, se permite la interrupción legal del embarazo bajo ciertas causales. Estas causales significan que siempre y cuando se presenten ciertos factores que permiten acceder a un aborto, uno va a poder garantizarlo, ¿sí? Las causales son, porque siguen existiendo, a pesar de que se sancionó la interrupción voluntaria del embarazo, siguen existiendo estas causales que permiten un aborto, una interrupción legal del embarazo, ¿sí? Estas causales son cuando corre la vida, cuando corre riesgo, la vida o la salud integral de la persona gestante, o cuando el embarazo es producto de una violación. Y por supuesto que estas causales se fueron aclarando y se fueron aclarando, mejor dicho, a lo largo de los años. En la última década se produjeron avances significativos en el acceso al derecho de interrupción legal del embarazo. A modo de ejemplo, podemos nombrar que en el año 2012, en un fallo muy conocido como fallo FAL, que quizás puedan llegar a escuchar mucho a los argentinos hablar de este fallo, que fue dictado por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, aclaró el alcance de estas causales de no punibilidad y estableció el acceso a los abortos legales como parte del derecho a la salud. Pero como sabemos, a pesar del criterio de la Corte, los conservadurismos religiosos no paran. El alcance desigual, justamente también, de las políticas públicas de salud sexual y reproductiva, hace que incluso las interrupciones de embarazo ya permitidas terminen en la clandestinidad y en prácticas inseguras. ¿Por qué? Por miedo, por supuesto. Y esto se debe, entre otras cuestiones, a la falta de información y de formación también del personal de la salud, que viola el secreto profesional, entre otras cosas, y también por tener un poder judicial que se presta a investigar estos eventos obstétricos. Y cuando hablo de eventos obstétricos me refiero a eventos como el que sufrió Belén, como sufrió esta joven que les comenté al principio, que son situaciones involuntarias y traumáticas en el curso de un embarazo, en las que una complicación de un parto inesperado, un parto en condiciones paupérrimas o un aborto espontáneo, en contexto de precariedad y miedo, terminan en acusaciones penales graves, como homicidio agravado o abandono de persona. Y acá es importante resaltar que la criminalización del aborto, en la criminalización del aborto, los eventos obstétricos operan como referencia moral a la figura de la buena madre. A partir de la esencialización de la noción construida históricamente sobre ese instinto materno,
se acompañan y se legitiman estas prácticas criminalizantes. Pero entonces es necesario detenernos y preguntarnos cómo es que inician estas causas, porque cómo llegan efectivamente a que se puedan llegar a investigar. Podemos identificar entonces en este sentido una serie de formas típicas a partir de las cuales los agentes estatales del Poder Judicial toman noticia del hecho e inician una intervención persecutoria. Por supuesto que hay un montón, pero yo voy a nombrar dos que son de las que más me llaman la atención y las que más uno puede notar. La primera es la violación del deber de confidencialidad. Lo más frecuente es que algún integrante del equipo de salud, ya sean médicos, enfermeros o cualquier otra persona, viole el deber de confidencialidad para realizar una denuncia. Según una investigación que se hizo de las campañas junto a otras organizaciones, y digo otras organizaciones para no pecar en no nombrar quizás alguna, al analizar notas periodísticas sobre criminalización, concluyeron que la violación al secreto profesional corresponde a un 33% de los motivos por el cual el Poder Judicial inicia una investigación. Otro de los motivos también que podemos nombrar, además de la violación del secreto profesional, son las confesiones forzadas. Siguiendo esa misma investigación que le comenté anteriormente, se observó que en varios relatos se encontró la mención expresa a confesiones forzadas por parte de las mujeres imputadas. ¿Cómo se obtienen? A través de presiones ejercidas por policías, por fiscales o por un personal de salud. En Argentina tenemos un total, para que se den una idea, de 1.532 causas iniciadas por aborto durante el periodo 2012 y 2020. 1.532 causas. Después, inclusive, de este famoso fallo que les comenté, que viene a estandarizar prácticas, a aclarar el alcance de la normativa de interrupción legal del embarazo bajo las causales, siguieron criminalizando a mujeres por aborto. Para que se den una idea, Buenos Aires, quizás todas las personas que están acá conocen o pueden imaginarse en lo que es Buenos Aires en el mapa, tiene aproximadamente 16 millones de habitantes, más o menos. Y Buenos Aires inició 539 causas iniciadas como aborto. Tucumán, que tiene 1,5 millones, tiene 400. Estas marcadas diferencias, entonces, implican una dificultad para una interpretación también federal de los datos y la construcción de explicaciones para todo el país. Porque si bien podemos esperar que a mayor población existan más investigaciones, o mayores investigaciones a mujeres en que se realicen abortos, esta correlación no es constante. Y da cuenta de que las lógicas de la criminalización varían por una multiplicidad de factores locales en general. Podemos decir entonces que la persecución o no del aborto va a depender de por lo menos unos distintos factores. Primero, la existencia de la denuncia. Segundo, la voluntad también persecutoria de esos organismos oficiales. No es casualidad también que, por ejemplo, Tucumán se haya pronunciado como provincia provida, por más que es un hecho totalmente político, pero tiene su significado, por supuesto. Y también la facilidad y dificultad probatoria para poder probar el caso. Y por supuesto también acá influye, que ya ahora les voy a comentar un poquito más también en profundidad, la falta de legislación y el desobedecimiento a las leyes nacionales. Por ejemplo, en Argentina existe una ley que es la Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva. Tucumán es la única provincia en Argentina que no adhirió a esta ley. Sumado, por supuesto, al incumplimiento de otras instancias del poder gubernamental, ¿no? Como ha sido, por ejemplo, la desobediencia de este fallo FAL, que fue declarado por la Corte, que muestran, digamos, básicamente también esta desobediencia y estos incumplimientos muestran que las provincias donde se criminalizan a las mujeres incurren en una violación de los derechos de las mujeres, tanto por el vacío normativo como por el incumplimiento de todos los tratados internacionales en materia de erradicación de la violencia sobre las mujeres, justamente. La intencionalidad, entonces, de un poder del Estado de desatender estos acuerdos nos conduce en línea recta a reflexionar sobre la capacidad
productiva y disciplinadora que produce este control punitivo sobre el cuerpo de las personas gestantes. Vemos al derecho entonces como un campo de batalla para nosotras. Y en este sentido el derecho ha sido y es, como le digo, un ámbito de batalla política. Es un factor de poder. Constituye un instrumento importantísimo como gran organizador social, porque distribuye ese poder, otorga derechos, impone obligaciones. En todas las épocas, el derecho ha respondido a sectores dominantes de la sociedad. La fuerza social del derecho impone un comportamiento o la creación instrumental de cierto estado de cosas. Su fuerza se encuentra en el carácter del discurso legal y del discurso legítimo, en su capacidad para crear representaciones, legitima entonces relaciones existentes y también niega a otras las silencia. Por supuesto, también ya podemos ir imaginando, mientras digo estas cosas, quiénes son los grupos más vulnerados. Entonces, a partir de esas legitimaciones, nacen relaciones que traen aparejados derechos y obligaciones, y al callar respecto a otras, las niega. Y esa dicotomía que puede aparecer entonces también entre las legislaciones, como digo, provinciales, la nacional, y los instrumentos de carácter internacional, son una prueba evidente de la necesidad de acudir a interpretaciones dialécticas del derecho con una imprescindible visión de género, poniendo en claro que el mundo occidental se ha construido en una cultura patriarcal, que ha llenado estructuras políticas y religiosas con ese contexto ideológico. Entonces la judicialización por parte de un sector de la sociedad, de una cuestión atinente a la salud pública, son realidades que conllevan como principal objetivo impedir que un sector vulnerable de las personas con capacidad de gestar ejerza un derecho humano básico, o bien también de entorpecer el acceso a una atención sanitaria que el Estado está obligado a garantizar. Situaciones que son ambas reñidas por el derecho, ¿no? Porque pone a las personas que están en esa dicotomía de decir, ¿qué hago? ¿Voy al hospital con miedo que me denuncien o salvo mi vida? Es elegir entre salvarse o terminar presa. Estas cifras alarmantes, cuando ya teníamos en Argentina las causales, nos llevan a reflexionar que hay que seguir exigiendo una correcta implementación de estas políticas públicas, de estos derechos garantizados y estos derechos conquistados. Y también tener en evidencia, y ya lo digo como nueva generación, de que las nuevas generaciones recogen y hacen suyas todas estas luchas para que podamos también mantener esa esperanza de que a pesar de que tengamos números alarmantes de criminalización, estas batallas continúan y van a continuar librándose. Me interesa mucho la pregunta acerca de cómo podemos aprender mutuamente a nivel regional, y creo que algunos puntos que a mí me parecen muy interesantes respecto de ese aprendizaje, en particular uno que creo que es doble, porque si bien me parece que los desarrollos sociales, legales y políticos en la Argentina no son necesariamente transferibles a Brasil, sí es cierto que el caso argentino muestra que es posible, es decir, que la posibilidad existe, y que existen distintas posibilidades de articulación que fueron exitosas. Yo creo que en este momento ese optimismo es fundamental a nivel regional, y en buena manera el resto del mundo. El avance de la derecha y de la oposición a los movimientos de derechos sexuales y reproductivos muestra que lo opuesto también es posible. Es decir, que lo que conseguimos en la Argentina seguramente va a haber que defenderlo, quizás, ojalá que no, pero hasta que Agustina sea vieja, y hable con nuevas generaciones. Es decir, que ese aprendizaje o que el contagio funciona en dos direcciones. Que desde acá podemos compartir historias o esta historia en particular exitosa, pero también saber que los derechos que se consiguen aún están en riesgos, aún habiendo sido reconocidos legalmente. Este es un momento de un riesgo histórico
para los derechos humanos, para los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y tenemos un vecino muy cercano como es Brasil, que tiene movimientos de oposición muy fuerte. Y creo que esa es otra enseñanza común, y es, nosotros nos preguntamos si nuestras experiencias son traducibles, y a veces, bueno, yo soy cordobés, entonces si las experiencias de Tucumán, de Córdoba, de Capital, de personas de distintos movimientos, es decir, del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, del movimiento trans, son traducibles, y lo que vemos en los movimientos de oposición es que se entienden perfectamente entre católicos ortodoxos y evangelistas ortodoxos y judíos ortodoxos, y gobiernos de ultraderecha laicos, y que en ese sentido, ¿no?, hay una enseñanza de la derecha que es: tratemos de buscar los mínimos denominadores que nos permitan construir alianzas y resistencias, ¿no? En general, con Sonia muchas veces nos hemos reído al respecto. Las izquierdas o los grupos progresistas tendemos a pelearnos para siempre sobre la base de detalles sin importancia. Creo que es el momento para aprender a construir digamos, con amplitud y con generosidad. A mí me ha tocado participar o seguir, digamos, este proceso desde dos lugares principales. Una como activista, es decir, como alguien que hace activismo trans desde hace mucho tiempo, desde mediados de la década del 90, tengo que decir que yo tengo casi 50 años, entonces era joven en ese entonces, que tuve la oportunidad de participar de distintas instancias de discusión y de colaboración estratégica a nivel regional, a partir de participar de distintos foros sociales mundiales en Porto Alegre, de la campaña por la Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, y quiero, digamos, decirlo, compartirlo acá, en gran medida gracias al compromiso en ese momento, digamos, temprano, digamos, pero pleno, de Alejandra Sardá en la construcción de un feminismo o de un movimiento por derechos sexuales y reproductivos que fuera trans incluyente, incluso en momentos donde no era tan, o no parecía tan posible como ahora. Y en segundo lugar, como director de una organización internacional como es GATE. GATE, yo solamente para aclararlo, no trabaja en la Argentina, tiene un director que es argentino, que eso es otra cosa, y que ha seguido el caso argentino por dos razones en particular. Porque Argentina tiene la primera ley de identidad de género en el mundo, en reconocer la posibilidad de cambiar los marcadores de género en condiciones plenamente compatibles con los derechos humanos, y aún sigue siendo la primera ley, la única en el mundo, que reconoce el acceso a modificaciones corporales sobre la única base del consentimiento informado. Entonces, la aplicación, la sanción y la aplicación de esa ley para GATE han constituido un objeto, digamos, de un monitoreo muy intenso, de análisis sobre las condiciones que lo hicieron posible y el modo en que esa ley se fue traduciendo en un conjunto de ampliaciones de derechos, incluyendo la mención de esa frase que parece así como muy corta y muy sencilla, la de personas con cuerpos gestantes, las personas con la capacidad de gestar, que muestra que no solamente es posible la inclusión de otros sujetos del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, sino que además esa inclusión es posible a través de una construcción de acuerdos políticos entre comunidades y movimientos que no necesariamente son aliados naturales y que puede darse sin que la primacía histórica, estadística y política de las mujeres como sujetos del derecho al aborto, digamos, sin atentar contra esa primacía y sin que esa primacía implique que se desconozca el derecho de otros sujetos. En ese sentido,
la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, en este momento, le muestra al mundo, perdón por sonar así como solemne, pero es cierto, que esa construcción de un sujeto múltiple de derechos, es decir, como decimos muchas veces los activistas trans, que los derechos humanos alcanzan para todos, todas y todes, que no hay escasez de derechos, esta ley muestra que eso es cierto. Es decir, constituye una evidencia que va más allá de la Argentina y va más allá del debate sobre el aborto. En este momento, donde en gran medida la oposición a los derechos sexuales y los derechos reproductivos juega el juego de oponer distintas comunidades y de enfrentar, por ejemplo, a mujeres a mujeres cis y personas trans, la ley argentina y su implementación muestran de que ese enfrentamiento no existe y que puede, y que ambos, digamos, colectivos pueden coexistir en un texto legal del mismo modo en el que coexisten en la realidad, digamos, social e institucional. Desde el punto de vista de Gates, nuestro seguimiento de este proceso y en general de los debates sobre aborto en otros lugares del mundo se relacionan, por supuesto, con los derechos sexuales y reproductivos de las personas trans, de las personas de género diverso, de las personas intersex, que son los tres colectivos con los que trabajamos, y en particular con la justicia reproductiva, por su conexión con la despatologización, es decir, con el proceso histórico que lleva a las personas, sobre todo en este caso a las personas trans, de ser ubicadas como sujetos que padecen de un trastorno mental, a personas que simplemente tienen una identidad, tenemos una identidad de género distinta al sexo que se nos asignó al nacer. Y esto es fundamental, digamos, la conexión entre el acceso al aborto y la despatologización, porque para que las personas trans pudiéramos devenir sujetos del derecho al aborto, primero tuvimos que devenir sujetos de derechos reproductivos. Y en particular, fue necesario remover uno de los requisitos fundamentales para acceder al reconocimiento legal de la identidad de género, como es la esterilización. En la Argentina, antes de que se aprobara la ley de identidad de género y antes de algunos fallos anteriores a la ley de identidad de género, que se aprobó en el año 2012, para poder acceder al reconocimiento legal de la identidad de género, era necesario, entre otros requisitos, presentar un certificado que demostrara que la persona había sido sometida a una terapia quirúrgica u hormonal de esterilización. Como se suponía que, y eso sigue siendo, digamos, ese requisito sigue existiendo en distintos países, incluyendo países de la Unión Europea, incluyendo países que forman parte de la Equal Rights Coalition, que es una coalición por derechos igualitarios. Entonces, de nuevo, para poder ser sujetos del derecho al aborto, las personas trans primero tuvimos que recobrar nuestros derechos reproductivos. Y desde nuestra perspectiva, esto también se relaciona profundamente con un campo de trabajo que tiene que ver con el desmantelamiento de todas formas de estigma, discriminación y violencia en contextos sanitarios, incluyendo la tortura. A las personas trans nos costó mucho esfuerzo llegar a la posición de ser políticamente, digamos, de ser legalmente, en este caso, bueno, con Marta hemos compartido muchos encuentros y muchos desencuentros en esos encuentros, también con otras compañeras, con Marta Lanís, digamos, en la campaña y por fuera de la campaña. Yo podría decir que quizás durante gran parte de la década larga, digamos, entre el 2000 el año, y la aprobación y un poco después de la aprobación de la ley de identidad de género, resultaba muy complicado para muchas compañeras en el campo de los feminismos en Argentina pensar en las personas trans como sujetas de derechos sexuales y reproductivos, y en particular como sujetas de derecho al aborto. Y hay que pensar
que las personas trans en general hemos tenido mucho éxito al introducir la identidad de género como la cuestión más relevante. ¿No? Por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos en función de nuestra identidad de género. Lo que ha ocurrido con ese éxito, o lo que ocurrió hasta hace poco, es que también encerró nuestra subjetividad política percibida desde el exterior como centrada solo en las cuestiones de identidad de género. Y cuando alguien tiene solo identidad de género, no tiene un cuerpo sexual y reproductivo. Y entonces, en ese punto uno podría decir, caímos víctimas de nuestro propio éxito. También, por supuesto, esto tiene que ver con las reducciones que impone el propio sistema político. Que dice, bueno, mujeres, género, personas trans, identidad de género, gays y lesbianas, matrimonio igualitario, y que no permite trasvasar demandas de derecho y ver de qué manera se pueden intersectar. Otro problema relacionado con el proceso en torno a la ley de identidad de género y nuestras demandas por derechos reproductivos, y especialmente por el derecho al aborto, tiene que ver con que en la Argentina, como en otros países de la región, el activismo trans ha sido públicamente identificado como un activismo llevado a cabo o centrado en mujeres trans y travestis, quienes en ese punto no son sujetos del derecho al aborto. Y de hecho fue más sencillo, y ha sido más sencilla la interlocución de las compañeras travestis y trans con la campaña, con otros grupos que trabajan sobre derechos reproductivos en la Argentina, que para aquellos sujetos que tenemos, digamos, la capacidad gestante y que reclamamos por el derecho a abortar, como son los hombres trans, personas no binarias asignadas al sexo femenino al nacer, y el espectro amplio de las transmasculinidades. Es decir, que visto desde mi perspectiva, en algún momento hubo que hacer una especie de actualización y demostrarle a la sociedad y a los medios y al activismo en general en la Argentina, es decir, ustedes hasta ahora estuvieron viendo a esta comunidad trans y prestando atención a las necesidades de esta comunidad trans y pensando que es esta comunidad la que lidera todo el espectro del cambio político, y sin embargo está esta otra comunidad trans que tiene otras demandas que deben ser atendidas. Ahora, esa otra comunidad, desde el espectro grande de las transmasculinidades, vamos a decirlo así en términos generales, venía padeciendo los efectos de la patologización, es decir, el que se requiriera esterilización, pero también otros efectos que eran permanentes, ¿no? Más permanentes de la patologización, como por ejemplo la idea de que las personas trans no tenemos una sexualidad, y si tenemos una sexualidad es una sexualidad heteronormativa, es decir, que entonces si existen hombres trans, esos hombres trans solamente tienen relaciones sexuales con mujeres, y por lo tanto la idea de que pudiera existir personas que fueran legalmente hombres y que al mismo tiempo tuvieran parejas que fueran hombres cis y que pudieran quedar embarazados, o hombres trans que pudieran ser víctimas de violencia sexual y que esa violencia sexual pudiera terminar en un embarazo no deseado, representaba una construcción que creo que en gran medida, incluso hasta el día de hoy, resulta difícil de representar en términos legales, políticos, sociales, digamos, sexuales, dentro del debate en el que se produjo gran parte del debate legislativo, estuvo caracterizado por algo que nuestro movimiento llama un proceso de inclusión excluyente. Eso significa que en general las personas con capacidad de gestar, tales como los hombres trans, no tuvimos una participación en el debate ni anterior a la ley, ni en el debate legislativo. Un investigador trans argentino, S. Montenegro, que publicó un libro sobre el debate del aborto en la Argentina, ofrece números que muestran no solamente lo escasa de la participación transmasculina, lo cual puede tener sentido si uno pensemos en la cantidad de mujeres que abortan comparada con la cantidad de hombres trans, pero que se vuelve, ¿no?, ese número de 2 hombres trans que participaron,
terriblemente curioso cuando se piensa en la cantidad de hombres cis que participaron, que fueron 300. Entonces, en ese punto, lo que nosotros llamamos el cisexismo del debate, el modo en que el debate por el derecho al aborto ha estado centrado en las experiencias cis, sin considerar las experiencias de los hombres trans, desde nuestra perspectiva, plantea una serie de preguntas acerca de la implementación de la ley, en el punto en el que, habiendo sido sujetos incluidos en los últimos 2 años, de manera nominal, es decir, como otras personas gestantes, formando parte de diversas, de comunidades muy distintas entre sí, es decir, hombres trans, otras transmasculinidades, personas no binarias asignadas al sexo femenino al nacer. La gran pregunta para nosotros en este momento es, ¿de qué manera nuestras comunidades van a poder participar de manera articulada en la implementación de la ley y en el monitoreo de la implementación de la ley? Brasil tiene uno de los movimientos transmasculinos más poderosos del continente. Entonces, saber que que este no es el principio, pero por lo menos decirlo desde este momento, que en Brasil existen activistas y existen expertos trans que pueden participar de manera efectiva en la planificación y en la implementación de estrategias en torno al aborto. Que el proceso sea un proceso más efectivamente abierto que el que se dio en la Argentina. Que en ese sentido nuestra experiencia, digamos, de encuentro y desencuentro y las tensiones entre distintas comunidades puedan servir para que en otros contextos las alianzas políticas funcionen de una manera más fluida. Nuevas generaciones que no traen nuestras discusiones sobre la espalda puedan poner en juego en otros países. Lo primero que quería plantear tiene que ver quizá con una fe, ni menos con una fe heredada de linajes antropológicos, en lo que aprendemos de las comparaciones que permiten distinguir por contraste, pero a la vez advertir semejanzas, diferencias y divergencias. Sobre todo la fe mía al menos es en la posibilidad de establecer relaciones y de fortalecerlas en diálogos como estos entre nuestros países y sobre todo entre ciertos segmentos políticos de nuestros países. La consolidación de la cuestión del aborto, que es sociopolítica, cultural y teórica, tiene bajas y pleamares que luchan contra fantasmas que también creo que podemos apartar, como ese que se está aventando respecto de que la Argentina sería una suerte de Venezuela. No quiero darle amplificación a estos fantasmas, pero sí decir al menos que no se puede desconocer la legitimidad democrática de nuestras autoridades en una comparación de ese tenor. Quiero volver a un elemento para subrayarlo y que tiene que ver con el contexto quizá más próximo, con nuestra situación más inmediata, y es rescatar el trabajo que están haciendo aquí, al que nos sumamos, al que quisiera contribuir, aunque más no sea mínimamente, de mantener la problemática y la lucha por el aborto legal, por la interrupción voluntaria del embarazo, aún en el medio de las emergencias y de las urgencias sanitarias. Y en ese sentido yo diría que quizá podemos pensar en polinización, en buscar cuáles son los lugares, cuáles son los movimientos, cuáles son las fuerzas a las cuales polinizar, porque de allí saldrán nuevas semillas y van a florecer nuevas primaveras. En ese caso, comportarnos como abejas, como mariposas, honrando a las Mirabal, que hiciéramos tareas de polinización, como también otros elementos para pensar en alianzas transversales y para pensar
en esto último que traía Mauro respecto de cómo sí hay fuerzas potentes y poderosísimas en el Brasil, por ejemplo, en los activismos trans, pero también en el marco de los feminismos en plural, en los movimientos sociales LGBTIQ+, poderosísimas actuaciones sociales y procesos que encabezaron y que coagularon en reformas no necesariamente legales, pero sí institucionales, en planes y programas que en estas últimas décadas se establecieron a lo largo y a lo ancho de los Brasiles, porque habría que hablar en plural, y que son lugares donde puntos de apoyo, poderosísimos puntos de apoyo para mantener, aún en esta situación de emergencia sanitaria pandémica, la imperiosa necesidad de seguir con las luchas por el aborto y su legalización. Pensaba en la imagen de confluencias, ¿no? de unión, de alianzas. Si podemos pensar en mínimos comunes denominadores, decía Mauro, yo también traería la idea de la imagen de la teoría del conjunto de los espacios de intersección entre movimientos, que como en el caso argentino recuperen, ya hay trabajos que comparando la situación de Brasil, Argentina y Uruguay, como el de publicado ya hace unos años por Susana Rostañol y otros autores, plantean cómo no es casual que la emergencia, la reemergencia, la cristalización de determinadas luchas como esta en pos de el aborto voluntario tengan que ver con las primaveras democráticas, con nuestros periodos de transición, con la retomada de repertorios de acción colectiva y de lucha que están en relación con el movimiento por los derechos humanos, pero también a las luchas después de nuestras crisis, como las de los 2001, a las actuaciones como la de los socorristas, pero también a las viejas tradiciones de la mesita y de la junta de firmas, de ese boca a boca y de esa presencia en las calles que permitió la convergencia de luchas que confluyeron no solamente en los encuentros nacionales de mujeres, sino también en las reformas legales que aquí se trajeron para el caso argentino, y también en la búsqueda de la producción de leading case que permitieran desde las administraciones judiciales motorizar algunas reivindicaciones, o al menos intentar trabajar para garantizar la efectivización de derechos sexuales y reproductivos. Ojalá podamos contribuir ahí, también pensando, como decía Agustina, en interpretaciones federales, decías vos. Y aquí creo que tenemos un falso amigo para nuestras audiencias brasileras y un desafío para la interpretación, porque cuando escuchan en castellano federal, piensan en lo que nosotros decimos en argentino nacional. Cuando nosotros hablamos de interpretaciones federales, nos referiríamos a interpretaciones estaduales, que equivalen a la situación de nuestras provincias, es decir, que sean capaces de dar cuenta de las divergencias, de las profundísimas divergencias regionales que caracterizan a nuestros países, y también que permitan dar cuenta de cómo esas diferencias entran en correlaciones de fuerzas inestables con la no homogénea estatalidad. En ese punto llamaría la atención sobre la necesidad de abandonar el fetichismo de Estado que también caracterizó Michael Taussig, para pensar en poderes en nuestros sistemas, y ahí vuelvan a los ejemplos que estaba dando Agustina, ¿no? De cómo es compleja la situación de nuestro sistema constitucional, por ejemplo, y la adhesión o no a las leyes nacionales, y nuestro sistema judicial, que es federal también, pero provincial para ciertos delitos como el del aborto. Es decir, ¿qué condiciones hacen posibles determinados procesos? Y una creo que tiene que ver con el trabajo que se hizo
desde por lo menos la transición democrática, para aprovechar los intersticios estatales, para poder dar cuenta de ciertas posibilidades, para poder introducirse, para poder realizar pequeñas reformas institucionales o implementaciones de planes y programas gubernamentales, a veces en los niveles municipales, en ocasiones aprovechando cierta permeabilidad de los poderes judiciales, en ocasiones intentando maximizar el impacto de las reformas legales, en otras trabajando desde desde planes y programas de las administraciones dependientes de los poderes ejecutivos. Es inefable, creo yo, la situación contemporánea de los Brasiles, pero también creo que debemos, así como decía Mauro, aprender de la enorme capacidad de fortalecerse que tienen determinadas ortodoxias, determinados esquemas reaccionarios de ultraderecha y fundamentalismos, también aprender a versionar algunas situaciones nuestras y a trabajar de manera tal de poder alternativamente maximizar incidencias, impactos en determinados niveles de la estatalidad y en determinados poderes, que también sabemos, no vamos a creer en nuestra cosmología constitucional en relación a su división, pero sí creo que podemos reconocer socioantropológica e históricamente sus heterogeneidades. Y aquí quisiera hacer apenas algunos apuntes respecto de, por ejemplo, lo que en su momento yo llamé perversiones del paradigma de los derechos del niño, y que me autocritico fuertemente. Creo que hay que pensar en clave de versiones de estos paradigmas, como las que se quieren establecer por aquellos grupos que pretenden robarnos la rúbrica de vida, y creo que no debemos llamarlos pro vida, creo que no debemos, así como determinadas políticas como las de Bolsonaro, darles el calificativo de públicas. En todo caso son políticas gubernamentales, pero de públicas nada tienen, no han sido, no ameritan que uno las honre con ese calificativo. Me parece que tampoco debemos conceder algunas cuestiones, y allí no debemos conceder, por ejemplo, en estas luchas, en estos enfrentamientos, no debemos conceder el rótulo de pro vida a determinados sectores antiderechos. Pero también sí creo que debemos estar muy atentos por su enorme capacidad de construir versiones como estas, que pretenden luego materializar normativamente con el Estatuto de la Mujer Embarazada, así como hace unos años atrás pretendieron hacerlo esos 18 legisladores evangelistas con esa enmienda constitucional que en el Congreso brasileño buscaba penalizar el aborto aún en caso de violaciones, de estupros, ¿no? Y apenas para terminar, quisiera volver a algo que tiene que ver con la lectura que, producto de una investigación en el Uruguay, Sonia Correa y Mario hacen, del continuum que encuentran entre la tutela sanitaria en la República del Uruguay, la tutela represiva, perdón, al aborto en Uruguay, para pasar a una tutela sanitaria, ¿no? Que aquí, y ahora ya esto es de mi pecunio, yo sobre todo como botón de muestra colocaría en la ley de interrupción voluntaria del embarazo de nuestros hermanos uruguayos en la cuestión del aconsejamiento, ¿no? Qué enorme técnica de minorización es esa del aconsejamiento, qué tremendo capitio diminutio, reconocimiento de una condición de minorización, de incapacidad de decisión por nosotras mismas, puesto que todo podría ser decidido salvo sin ser aconsejada la interrupción voluntaria del embarazo. Y quería volver sobre esta idea para retomar también estas cuestiones de las inclusiones
que yo podría leer en clave minorizante de las que hablaba Mauro, es decir, cómo parece que hubiera hijos y entenados en determinadas discusiones y procesos políticos de reforma legal e institucional en nuestros países, y cómo me parece que el proceso argentino, el éxito, entre 4 comillas, es decir, la sanción de la ley, me parece que muestra claramente cómo es en el esfuerzo máximo de capilarizar las discusiones, a pesar de los pesares que señalaba Mauro de algunas participaciones minoritarias que deben ser advertidas para no caer en la misma trampa en el proceso brasilero de otros países de nuestra región, pero también mostrar cómo a mayor horizontalidad, a mayor capilaridad, a mayor democratización, a mayor asambleísmo, a mayor movimentación callejera, es que se van de alguna manera potenciando las posibilidades de que estos procesos políticos terminen coagulando con leyes como las de la Argentina. Pero claramente estamos siendo, en el tamaño de la reacción, en la necesidad de convertirnos también por esto en una supuesta Venezuela, vemos también la fuerza de ejemplar de que no sea ya solo Uruguay, de que no sea ya solo posible en la Suiza, la otrora llamada Suiza americana, sino también en la inclasificable Argentina, posible una ley como la que fue sancionada a inicio de este año. ¿Cuáles son los problemas de la ley y las limitaciones? ¿Y cuáles son los mayores retos de implementación? ¿No? Estoy pensando, por ejemplo, para Agustina, ¿qué significa implementar la ley, la nueva ley en Tucumán, ¿no? En las condiciones que has descrito, ¿no? La interrupción voluntaria acá en Tucumán se viene garantizando hasta donde sabemos, obviamente, de informaciones que nosotros estamos haciendo desde la organización a la cual yo formo parte. Sin embargo, y sin perjuicio de ello, lo que está llamando mucho la atención es la cantidad de judicialización que hay a la interrupción voluntaria, ¿no? Una oleada de cantidad de amparos, en general tratando de que se declare la inconstitucionalidad de la ley, tratando de lograr medidas cautelares. De hecho, en una provincia también del norte de Argentina, que es Chaco, una jueza provincial hizo lugar a una medida cautelar para evitar que las mujeres, en realidad las personas con capacidad biológica de gestar, puedan acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Por suerte, igualmente, esta medida cautelar fue ya revocada por el Tribunal Superior inmediato, pero durante un tiempo bastante largo, las mujeres, las personas con capacidad biológica de gestar de Chaco, estuvieron sin poder acceder a esta práctica. Lo cual también es llamativo y nos llega a plantearnos y a repreguntarnos entonces si nosotras logramos que efectivamente a lo largo de estas luchas logramos que se pueda sancionar la interrupción voluntaria del embarazo, ¿qué papel o qué rol cumplen los jueces y las juezas al momento de que una persona entonces puede revocar o puede, claro, tirar básicamente a la basura una decisión democrática? Porque recordemos que esta ley fue aprobada por el Congreso y por la Cámara, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Fue una decisión totalmente democrática. Mauro, ¿querías hablar un poco sobre eso que has mencionado, sobre también problemas de implementación de la ley? Un poco quizás a partir de la experiencia misma de la ley de identidad trans, quizás, ¿no? Porque hay paralelos posibles, imagino. Quería señalar justo, pensando en Tucumán, cuando salió la ley de identidad de género en Argentina,
el ministro de Salud de la Nación era el actual gobernador de la provincia de Tucumán, que formaba parte del gobierno que apoyó, ¿no?, el gobierno kirchnerista que apoyó la ley de identidad de género. La reglamentación del artículo sobre identidad de género salió, recuerdo, creo que en el primer mes después que se aprobó la ley. Sin embargo, la reglamentación del artículo 11, que es sobre acceso al derecho a la salud, solo se reglamentó 3 años después. Y el gobierno solo publicó una guía de implementación de ese artículo una vez que nombró a un nuevo ministro de Salud. Y esto, digamos, es una lección importante a distintos niveles, ¿no? De que incluso gobiernos progresistas pueden tener ministros o ministras, e incluso gobernadores, gobernadoras dentro del propio espectro político, que tienen posiciones extremadamente conservadoras. Y eso, yo creo que para nuestro continente, pero pensando sobre todo en nuestros dos países, es una cuestión muy importante en relación con la articulación entre los movimientos sociales y políticos y los gobiernos, sobre todo los gobiernos progresistas. Bueno, ¿cuál es la distancia adecuada que los movimientos deben mantener con los gobiernos que dicen representar sus intereses? En el sentido de que estar demasiado lejos nos margina del acceso al poder, y estar demasiado cerca nos termina muchas veces convirtiendo en cómplices de estrategias políticas que no compartimos o que pueden traicionar a nuestros movimientos. Nuestros activismos tienen, digamos, objetivos parlamentarios claros y estrategias políticas hacia la consecución de esos objetivos, pero al mismo tiempo lo que tenemos son sistemas sociales e institucionales que desconocen la existencia o la aplicación de las leyes, incluso, como decía Agustina, con la complicidad de del sistema judicial. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, y que lo vemos a nivel continental, es que para las personas que se oponen a los marcos de derechos, vengan del Opus Dei, vengan de grupos evangélicos, vengan de distintas formas de oposición, lo suyo es una cruzada que la lleva a formar células de oposición al interior de los hospitales, al interior de las escuelas, es decir, que hay una oposición, podría decir micro, que a veces tiene articulaciones, digamos, macro, y que vuelve extremadamente difícil la implementación o el cumplimiento de la ley al nivel de lo que tiene que pasar en un consultorio, ¿no? Cuando alguien va al médico. Nos pasa o sea, estoy seguro que va a pasar con la ILE, nos pasa con la ley de identidad de género. Es decir, cómo ganamos la batalla por el espacio, y que en esos lugares donde tenemos continuamente personas antiderechos, digamos, tratando de convencer a niñas que han sido violadas y que están embarazadas de que no aborten, bueno, ¿de qué modo llegamos a ese lugar? Voy a poner simplemente para terminar un ejemplo muy cortito, digamos, una de las batallas que la comunidad intersex, otra comunidad, está dando en la Argentina es el acceso al derecho a la verdad. Mañana es el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Y uno de los lugares donde estamos dando esa batalla es Tucumán, donde la misma abogada que mencionaba Agustina, Soledad Esa, representó a una de nuestras compañeras en una batalla para obtener su historia clínica, algo que parece extraordinario, pero sin embargo es increíble la cantidad de personas que le dijeron que no en el mismo contexto hospitalario. Y uno puede decir, ¿cómo 15 personas, 20 personas pueden negarse a darle la historia clínica a alguien? Entonces, la gran pregunta para mí es cómo vamos a hacer para acercar la legalidad, digamos, el ámbito de la ley, a una realidad donde todavía parecería que la lei não llega. Nada mais longe do que achar que a lei argentina é o sumus bonum. Eu acho que foi, como quase todas, a lei possível, num contexto X.
que foi o do ano passado no processo político de nosso país. Por um outro lado, Carla, tentando responder a sua pergunta, tento também retomar uma provocação da própria Marta. Você pergunta pelas performances corporais que mudaram, que teria aparecido nesse último, pelo menos no último trecho do processo argentino de luta pela legalização do aborto. E eu voltaria à pergunta que Marta fazia pelo Glitter, num texto que se publicou, numa entrevista que ela deu para a página 12. E eu me atreveria aqui em público a arriscar uma interpretação quase de pensamento mágico selvagem, e é que para mim o Glitter tem a ver pelo menos com duas coisas, com uma reivindicação da alegria festiva e do prazer do corpo dançando, que eu acho que é uma outra característica forte das marchas, que também foi discursivamente retomado por alguns senadores, como Pino Solanas, como Dora Barrancos, no debate parlamentário de 2008, esse direito ao prazer, ao desejo. E o Glitter, eu acho que vem das paradas gays, das gays parades. Rafael, você perguntava se a gente, frente a certas armadilhas, conseguiu aprender algumas lições. Eu acho, por caso, que a lição de nos resistir aos espaços de aconselhamento que eu dava anteriormente, mas também eu acho que já sabemos que um dos problemas cantados da implementação da lei tem a ver com objeção de consciência e com a questão de se a objeção de consciência é um direito pessoal ou é plausível de ser institucionalizada, e como isso já sabemos pela experiência uruguaia, que obtura quase a possibilidade de ter acesso ao direito em determinados lugares do interior da República do Uruguai. Y hay una pregunta de Víctor, una pregunta que es una pregunta clásica de estas discusiones, es si los académicos y académicas que hacen parte de ese debate, en cuanto que sus académicos y académicas están efectivamente o no en interacción, contacto y articulación como las condiciones en que viven mismo la gente de que estamos hablando. Y yo, respondiendo acá en el Q&A para Víctor, subrayé que esa no es una mesa académica, ¿no? Aunque haya personas con inserción académica, creo que puedo decir que las 4 voces que han hablado de Argentina son voces activistas, ¿no? Aunque tengan también inserción académica. Entonces, por eso creo que ustedes están muy bien posicionados para responder a esa pregunta, ¿no? Como más una pregunta de la rueda. Y antes de pasar a ustedes, yo quería solo subrayar 3 cosas de lo que escuché que me parecen súper importantes para retener para el debate brasileño, ¿no? La primera es ese tema difícil y duro de las relaciones complejas, inestables, desde siempre entre las izquierdas y nuestro campo de demandas, reivindicaciones. Ese es un tema viejo, ¿no? Hay autoras que dicen que empieza con la Revolución Francesa y nunca más se acabó, ¿no? La otra, la crítica que ha hecho Negra, que creo que es muy importante, del estatismo, el estadocentrismo, ¿no? Muchas veces el estadocentrismo de nuestras acciones, y comprender que enfocar en el Estado es necesario siempre, porque vivimos bajo Estados, no es posible olvidarlo, pero el estadocentrismo tiene costos muy altos, ¿no? Y que hay que considerar eso. Y cómo ser capaz de mirar el Estado y espacios que no son el Estado a un solo tiempo y polinizar, ¿no? Y creo que eso que habla Mauro, que es tan común en nuestro país, es que tiene que ver con la precariedad, distorsión y problemas estructurales de nuestras democracias, ¿no? Siempre muy populistas y siempre muy clientelistas y siempre muy
tutelares y autoritarias, ¿no? La campaña ha producido distintas formas de organización en distintos colectivos y espacios de actividades, así como produjo las socorristas, produjo los profesionales de la salud por el derecho a decidir, que asisten y acompañan y crean nuevas formas de las prácticas. En ese sentido, es como también una especie de límite al estadocentrismo, porque han adoptado formas de organización que son, yo lo llamé antes de acción directa. Pero con la academia ha habido, nosotros tenemos una red de cátedras universitarias que hay, seguramente María Alicia me puede corregir porque no tengo exactamente la cantidad, pero hay como 23 cátedras universitarias sobre el aborto en el país y que están agrupadas en una red y que aumentan permanentemente los cursos que se están dando. Es decir, a mí me parece que el papel polinizador que tiene la campaña es como depositar o hacer surgir en los distintos lugares, en los distintos espacios de actividad, en los distintos espacios territoriales, actividades que después se integran o tienen distintas relaciones, no todas se integran a la campaña, pero forman parte de esto que se llama la marea verde. Me parece que una de las cuestiones más importantes es mantener la autonomía política como movimiento social. Diverso, heterogéneo, desigual incluso, pero hay una gran apetencia de las fuerzas políticas partidarias en nuestro país, no solo las del gobierno, sino muchas otras, por instalarse y capitalizar la fuerza social de la campaña. Eso es lo que interpela e interroga. Me parece que para nosotras es momento no tanto de exportar, sino de ofrecer nuestros análisis, nuestro pensamiento, nuestras acciones posibles, porque no vamos a dejar de actuar, desde luego, para construir la cosa esa tan amplia que ha resultado sin que fuera una propuesta consciente, toda la extensión del movimiento por derecho al aborto. Se negaron un montón de provincias en adherir a este protocolo, y se negaron inclusive a garantizar el derecho de interrupción legal del embarazo, y bueno, ahora quizás también voluntaria, alegando que la provincia o una provincia X no adhirió al protocolo. Como dije, no es necesario adherir a un protocolo para garantizar estas buenas prácticas. Y de ahí hay que exigir entonces justamente que lo que hacemos nosotros desde nuestra organización, cuando se le niega a una mujer, por ejemplo, en Tucumán, acceder a una niña víctima de un abuso sexual infantil, acceder a alguna práctica de interrupción legal de embarazo, porque en teoría Tucumán no adhirió justamente a ese protocolo, aclaramos esto para que también les médicos que tienen que garantizar entiendan que, como digo, que de allí no nacen derechos. Los derechos ya están. De última van a servir justamente para estandarizar esas buenas prácticas. Yo escuchaba, y por supuesto acuerdo, digamos, sobre la problematización de este devenir sujeto de derechos del feto, que sabemos que viene dándose en el contexto argentino, brasileño, en Latinoamérica y en el mundo. Sin embargo, siempre así hay un sin embargo, algo que ocurrió durante la discusión del proyecto de ley en el 2018, por ejemplo, se dio en relación a las causales que permiten el aborto, incluyendo una causal que aparecía, digamos, como un punto particular, que tenían que ver con las malformaciones graves del feto, frente a la cual distintas organizaciones intersex, sabemos que la intersexualidad es una de esas malformaciones, pero también organizaciones de personas con discapacidad, dijimos, claro, digamos, el feto no es sujeto de derecho, pero guarda con asociar, ¿no?
ciertas características del feto con la abortabilidad de ciertas formas de vida. Por ejemplo, las nuestras. Digamos, soy una persona, yo no tengo capacidad gestante, pero soy una persona intersex, fetos diagnosticados con cuerpos como el mío, se vuelven más abortables que otros. Ojo, digamos, uno puede decir, claro, el feto no es sujeto de derecho, pero la mayor cantidad de casos de aborto por selección genética afectan a fetos 46XX. Es decir, que son abortados porque al nacer van a ser asignados al sexo femenino, en el caso de familias que no quieren tener niñas. Entonces, yo creo que hay un punto en el que nuestras agendas están continuamente corridas por la derecha. Es decir, que no podemos ni siquiera pensar en términos de derechos reproductivos, en términos de diversidad corporal, porque continuamente tenemos miedo de estar haciéndole el juego a la derecha. No sé si existe una expresión similar en portugués. Pero creo que nuestros movimientos y nuestras comunidades se merecen, lo que Marta decía respecto del derecho a pensar, de poder respirar e incluso plantearnos preguntas. Es decir, ¿qué significan las causales? ¿Podemos exigir un derecho al aborto sin causales? Que era, por ejemplo, nuestra propuesta, es decir, no hace falta, luchemos por un derecho que no esté condicionado, por ejemplo, por las malformaciones fetales. No introduzcamos, ¿no? La idea de que hay fetos que importan y fetos que no importan o tienen mayores posibilidades de ser abortados. A mí me parece que ojalá que en la medida en que nuestros derechos puedan, sí, avancen en nuestra región, podamos darnos el espacio para siquiera empezar a pensar colectivamente, aunque no haya acuerdo, pero pensar colectivamente sobre esas cuestiones. Sino el sabor que me queda muchas veces es que incluso nuestras victorias tienen el sello de la derecha, tienen que ser encuadradas en un recorte legal, político, ideológico, que excluye toda sofisticación, toda problematización, tiene que ser una especie como de ladrillo ideológico que la derecha no pueda quebrar. Sonia, hacerte una provocación en relación a la pregunta, y es cuánto esta pregunta, que como vos dices, es tan densa históricamente, está tan cimentada en nuestra tradición política, desconoce, me parece, a veces nuestras realidades postcoloniales y coloniales, nuestras tradiciones de conocimiento y gestión colonial, que convenga pensar stricto sensu en términos de academia para Brasil y para la Argentina. Es decir, los universitarios, los investigadores de CONICET somos agentes estatales, funcionarios públicos que extendemos la presencia y la acción estatal en nuestros territorios y poblaciones também. Acho que não é paralela a situação, por caso da academia norte-americana e os movimentos sociais, que é um pouco a moldura, eu acho que estamos tomando para essa reformulação daquela velha pergunta, né, entre as relações. E, ao mesmo tempo, eu acho que recriamos uma fronteira que é, como mínimo, muito porosa. Eu diria que é uma trama inconsútil entre quem, ao mesmo tempo que é pesquisador do CONICET, que seria o CNPq, é professor universitário, trabalha permanente ou esporadicamente ou intermitentemente como ativista, conduziu ou conduz, ou participou ou trabalhou, ou trabalha, sobretudo, como os professores universitários argentinos, que não somos, na grande, abrumadora maioria, full-time, ao mesmo tempo, no espaço de pesquisas do município X, cidade de Buenos Aires ou qualquer uma, é docente universitário, é pesquisador de CONICET ou é assessor de uma ONG e, ao mesmo tempo, tem seus compromissos ativistas com a campanha e tal. Então, eu acho que é muito empiricamente pesquisável essa trama sem costura, e eu acho que nesse ponto temos que suspender um pouco essa pergunta e ao mesmo perguntar um pouco mais por de que maneira estamos
operando na recriação de uma ideia de que existe uma academia e movimentos sociais como entidades em abstrato e autônomas e não encarnadas em nossas histórias sociopolíticas e cultural de uma maneira indescifrável quase. Bueno, muchísimas gracias a todos, a toda la gente que estaba, amigos queridos, amigas queridas que estaban en la sesión. Y vamos a seguir la próxima semana. Volvemos al tema de Argentina y a la ley de aborto en Argentina para seguir pensando juntos, ¿no? Eso es la idea, ¿no? Buenas noches.